lo vamos a dejar para dentro de un ratito porque tenemos entrevista que tiene que ver con temas económicos. Vamos a estar hablando de eso. ¿Cómo nos preocupa la economía a los argentinos, no? Y a las argentinas. Tenemos a José Vargas, economista y titular de la consultora Evalvecon, ahí del otro lado, y vamos a hablar de un montón de temas. ¿Cómo estás, José? Buen día. Te saluda Claudia Durán y Matías Heck. Muy buenos días, un placer como siempre. No, un placer para nosotros. Tenemos que hablar, hay un montón de temas. Esta semana se conocen los datos de la inflación, se está hablando mucho del tema de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ya el presidente dijo, el acuerdo se lograría en marzo del 2022. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué se dilata tanto la negociación con el fondo? ¿Es normal, José? Sí, es normal porque son negociaciones bastante difíciles, con mucha tensión. Hay exigencias de por medio. Está claro que también al Fondo Monetario justo en este año lo agarró con una denuncia en el Banco Mundial contra la directora del FMI hoy en día, que salió todo en principio bastante favorable para ella, con lo cual despeja un poco el panorama porque tiene en principio buena relación con la Argentina. El fondo le está exigiendo a la Argentina una serie de condiciones que Argentina en principio algunas las puede cumplir, otras no está dispuesto. Hay que recordar que Argentina está intentando renegociar los 44.000 millones del stand-by del 2018 a 10 años de plazo, con 2 o 3 años de gracia. Está pidiendo principalmente a Argentina que le quiten las sobretasas, es decir, los intereses punitorios, que los dejen de lado. Y es ahí donde está trabado hoy un poco este acuerdo, porque los organismos internacionales, cuando alguien incumple, entran los intereses punitorios. Bueno, y es ahí donde Argentina está intentando negociar ahora para ahorrar un poco más de dólares. Y hay que decir también que en relación a este tema, digamos que es algo que se ha plantado también a nivel mundial para que esta situación que hoy por hoy vive Argentina y que reclama Argentina se haga extensivo con todos aquellos países que están muy endeudados, sobre todo los que están en desarrollo, ¿no? Sí, en realidad no es algo que lo esté pidiendo Argentina solo para nuestro país. Ya lo había planteado en el grupo de los 20, ya lo había planteado también el presidente en algunas reuniones bilaterales, con la intención de alguna forma de alivianar un poco el peso de la deuda que tienen muchos países, teniendo en cuenta el contexto de pandemia en el que vivimos. Es un poco lo que se está solicitando. El caso de Argentina es especial porque Argentina no es la primera vez que incumple con el fondo, es decir, de hecho, si uno mira la historia económica, siempre incumplió con el fondo, es decir, no hubo nunca que pagar en tiempo y forma, con lo cual por eso lo hace extensivo, para que de esa manera puedan salir todos beneficiados, incluido nuestro país. José, la pregunta es, más allá de que el gobierno es optimista, ayer Martín Guzmán estuvo con Cristalina de Georgieva, primero, ¿es necesario el acuerdo? Porque todos obviamente esperan que se llegue a ese acuerdo, pero digo, es importante para la Argentina, no solamente para el mensaje que puede dar internamente al propio país, con los empresarios que también siguen de cerca esta negociación, sino también de la imagen que dará al mundo en caso de avanzar, ¿no? Sí, porque en realidad hoy en día lo que se busca en la mayoría de los países desde el punto de vista económico es previsibilidad, y básicamente eso es un poco lo que necesita hoy la Argentina para poder salir un poco de la situación en la que está. Es fundamental el acuerdo con los acreedores, tanto con el Fondo Monetario como con el Club de París, algo que hoy en día nos pone en una condición de default, y eso es malo para el contexto que tenemos y para lo que viene. Por eso lo interesante de poder negociar y poder salir de esta situación a través de una negociación, y en base a esto despejar un poco el panorama hacia adelante, porque si no, a partir del año que viene la devolución del capital nos ahogaría financieramente y sería imposible de pagar. Esto dejaría un poco más tranquilo a las cuentas públicas. La pregunta que quería hacerte un poco tiene relación con lo que está sucediendo ahora. Digo, estamos en épocas de campaña, se hablan de muchas medidas y desde la oposición analizan que todas son medidas electoralistas, pero hay una realidad que es que el gobierno quiere inyectar dinero, lo dicen más de una oportunidad, en el bolsillo de los argentinos y de las argentinas. ¿Qué consecuencias tiene esto? Porque muchos hablan de que no se deja de emitir moneda, billetes en realidad, y esto afecta por supuesto a la estabilidad económica, ¿no? Sí, hay un poco de todo. Uno sabe que hoy en día el gobierno
está generando un nivel de emisión importante por un lado, por el otro está avanzando con lo que tenía presupuestado y que no había ejecutado en la primera parte del año, es decir, había gastado de menos, todavía le queda margen para seguir gastando y lo está aplicando todo ahora, que coincide exactamente con la época electoral y lo aprovecha el gobierno para llegar en mejores condiciones al mes que viene. Pero está claro que todo esto, si en diciembre, en enero o en febrero no hay algún programa económico, algún planteamiento o algún plan de acción, puede darnos un dolor de cabeza, yo diría a partir de marzo del año que viene, porque de alguna manera siempre en el verano vienen algunos ajustes, y esos ajustes, si vienen con un plan o con un lineamiento, es una cosa, si vienen sueltos es otra. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar del Banco Central, que volvió a comprar dólares. Queríamos que nos evalúes un poquito este tema, porque no deja de ser importante, y se habla de que ayer en las últimas horas se habló de una nueva jornada de recompra consecutiva para, de alguna manera, tener una respuesta favorable, saldo favorable en las intervenciones que ha tenido en la rueda cambiaria. ¿Qué significa esto, básicamente? Bueno, significa básicamente la intención del Banco Central de mantener la cotización del dólar lo más tranquila posible para llegar a fin de año con cierta tranquilidad y a partir de ahí ver de qué manera ha quedado desacomodado el tipo de cambio y con una devaluación o no intentar ubicarlo nuevamente en un valor más de equilibrio. Sabemos que en los últimos meses el Banco Central ha intentado intervenir lo menos posible para de alguna manera mantener el dólar dentro de los valores normales. Sabemos que el Banco Central lo que busca es hasta las elecciones de noviembre que el tipo de cambio se mantenga lo más tranquilo posible y a la vez perder la menor cantidad de reservas que pueda. Es lo que no venía haciendo en las últimas semanas. Recién ahora se acomoda un poco, pero sabemos que 1 o 2 semanas antes de las elecciones del mes que viene el mercado cambiario se pone nervioso de nuevo y quiere llegar más tranquilo a esa época. ¿Qué va a suceder con la inflación? ¿Cuáles son los números que nos podemos llegar a encontrar teniendo en cuenta que mañana se conocen los datos oficiales del INDEC? Nos vamos a encontrar con un porcentaje de inflación un poco más elevado que el mes de agosto. Mañana se va a conocer el dato de septiembre y ya se habla de que es un poquito más elevado que el mes de agosto. En el mes de septiembre se autorizaron algunos incrementos adicionales y esto terminó de impactar de una manera más fuerte, y también toda esta inyección de dinero que se está generando en la economía hace que los precios también de a poco se empiecen a reacomodar hacia arriba, y por eso octubre, noviembre y diciembre nos vamos a encontrar seguramente con índices por arriba del 3% para cerrar el año más cerca del 50%. Eso es lo peligroso, porque deja un arrastre estadístico ya muy alto para el año que viene. La pregunta ahora va por el lado de las nuevas medidas que se conocieron en los últimos días, porque obviamente se habla de control a las exportaciones. Desde el campo salieron a decir que no es una buena señal, pero desde el gobierno salieron a aclarar que no es ningún cepo. ¿De qué se tratan estas nuevas medidas en relación a la exportación de maíz? Bueno, el gobierno viene un poco en sintonía con el sector exportador y también con el sector importador. Por el lado de las importaciones, a través de la adquisición de divisas en el mercado cambiario y algunas trabas por ahí, algo más burocrático, que en la práctica no termina de ser una prohibición, pero sí es una demora muchas veces importante que hace que muchas importaciones se caigan. Por el lado de las exportaciones, arrancó muy fuerte con respecto al tema de la carne, fundamentalmente. En las últimas semanas algo se empezó a flexibilizar, no mucho, y después avanzó con otros sectores también, como es el sector del maíz, donde impone restricciones en algunos mercados en particular para algunas ventas específicas, y esto generó el rechazo automático por la cotización que tiene y por los contratos que ya están vigentes. Esa es la principal preocupación. Cuando rompemos un contrato o no cumplimos el compromiso, se nos caen los mercados. Ese es el mayor temor y la puja que hay entre el gobierno y el sector del campo. José, tengo una última consulta y esto tiene que ver un poco con lo que está pasando con el empleo.
Digo esto porque la semana pasada la noticia era desde el sector de la construcción que hablaban de la generación de miles de empleos en este último tiempo, ¿no? Incluso hablaban de un mes de agosto muy fuerte en relación a este tema. También habló la gente de la Unión Obrera Metalúrgica. Digo, se vienen dando algunos números. ¿Cuál es la realidad que tiene Mendoza en relación a estos números que hablan de un panorama nacional? Pero en Mendoza, ¿cómo estamos con el tema de la generación de empleo? Mendoza está, yo diría, bastante complicada porque también depende mucho de qué sectores estemos analizando. En Mendoza, claro, el sector de la industria, el sector del agro, el sector de la construcción tienen cierta mejora con respecto al resto de los sectores que todavía no logran reacomodarse de la dura caída del año pasado y de las recesiones de los años anteriores. Habrá que ver el sector que más aporta al Producto Bruto mendocino, como es comercio, restaurante y hoteles, con toda esta nueva ola de turismo que está empezando a generar nuestra provincia, como a fin de año se empieza a reacomodar ya para todo lo que es la temporada alta de verano. Esperemos que así sea porque es uno de los rubros más castigados y que todavía no termina de reacomodarse en base a la dura caída que tuvo el año pasado. Tal cual. Bueno, José, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Un abrazo grande. Ahí teníamos a José Vargas, economista y titular de la consultora Evaluacon, hablando de todo un poco, ¿no? Habló del acuerdo con el fondo, hizo su apreciación con respecto a la inflación, habló del tema, lo que está sucediendo con el Banco Central, la compra de dólares. Básicamente lo que dijo el gobierno, no quiere, de alguna manera está trabajando para evitar algún desfasaje que se pueda dar en el dólar sobre todo. Y lo importante, el tema del empleo. Por ahora, Mendoza está como manejándose de manera cautelosa en la generación de empleo privado.